Estamos de vuelta en este Meridiano 64. Vamos a charlar en este bloque con el ex gobernador de Salta, 3 veces gobernador de Salta, también integrante de esa calle del medio que se dio en llamar a alguna agrupación del peronismo. Estamos hablando de Juan Manuel Urtubey. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por este contacto con Meridiano 64. Muchas gracias a ustedes por el contacto, una alegría poder conversar contigo. Igualmente, Juan Manuel. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la parte de la reforma jubilatoria, esta actualización y la ley de bases, quiero preguntarte, Juan Manuel, ¿cómo estás viendo estos primeros 6 meses de gobierno de Javier Milei y qué rumbo pensás que va a tener el país de seguir implementándose estas políticas que quiere el presidente? Bueno, primero hay que partir de la base del punto de partida, ¿no? El punto de partida de este gobierno es realmente muy complejo porque este gobierno hereda una herencia realmente pero muy pesada, una pésima gestión anterior que ha generado un problema muy serio que hoy tenemos que atravesar todos los argentinos. Superado esto, dicho eso, yo no soy optimista respecto del resultado que nos lleven las políticas que está llevando adelante este gobierno, porque creo que esto no ha funcionado ni en la Argentina ni en el mundo, este tipo de políticas en donde se entiende el ajuste y la restricción de la actividad económica llevándonos a una prácticamente depresión económica fuerte para resolver el problema de la inflación, que por cierto es un problema serio, sea en el camino. Para mí la Argentina lo que tiene que hacer es un camino, es mucho más largo, pero que es más sustentable en el tiempo, que tiene que ver con apostar al crecimiento económico, garantizando crecer con equilibrio fiscal, esto es no crecer en gasto público, restringir el gasto, pero apostando al crecimiento económico, no a la restricción de la actividad. La Argentina lo que está haciendo es tomando un atajo, tratando de resolver en pocos meses algo que para hacerlo serio y sustentablemente lleva años. ¿Qué es lo que pasa? El costo es la calidad de vida de los argentinos, es un país cada vez más inequitativo y bueno, esos son los problemas que vivimos. Urtubey, ¿crees que hay alguna relación entre la falta de autocrítica de lo que Milei denomina la casta, porque sigue muy alto en las encuestas y de distintas empresas? Digo, no se le escuchó a Cristina pedir perdón por sus espantosos gobiernos, no se lo escuchó a Macri pedir perdón por su espantoso gobierno tampoco, y la gente masivamente bancó a Milei, que hizo un diagnóstico realmente excelente de lo que era la situación. Estamos peor que en el Rodrigazo, peor que en el 89 y peor que en el 2001 en todo sentido. Es correcto, es más, justamente la enorme habilidad del gobierno es que el costo de todo este ajuste que estamos viendo los argentinos se carga a la cuenta de la herencia recibida de un pésimo gobierno anterior. Si a eso le sumamos la ausencia absoluta de autocrítica de los responsables de ese desastre, entonces genera el combo perfecto en donde este gobierno realiza esta política sin asumir ningún costo, porque el costo lo asume el gobierno anterior. El serio problema, hasta ahí, en definitiva, es una buena estrategia de comunicación del gobierno. El problema es que para mí no es sustentable el camino, porque si la Argentina sigue restringiendo la actividad económica y seguimos en este ajuste que lo que hace es que los sectores medios cada vez se caen más en términos de su calidad de vida, el consumo interno va a verse seriamente deteriorado y eso afecta a aquellos que producimos bienes, servicios y que hoy lamentablemente en la Argentina que estamos viviendo está muy complicado esa comercialización. ¿Cómo ves, Juan Manuel, el rol de los gobernadores? Te voy a dar el ejemplo de Yarlora, que al principio tuvo algunas palabras duras para con el gobierno de Milei, pero después morigeró su discurso y ahora
no se lo ha escuchado, no se le ha escuchado crítica alguna. Y son varios también los gobernadores que están en esa situación. Los gobernadores están en una situación de fragilidad tan grande producto de una Argentina que se ha concentrado en términos de poder político y económico cada vez más. Entendamos que el ajuste, digamos, y el equilibrio fiscal conseguido en estos meses se ha dado gracias a tres variables: haberes jubilatorios, obra pública y transferencia de partidas a las provincias. Con esas tres partidas, las discrecionales, ¿no? Exactamente, con esas tres partidas el gobierno nacional ha logrado el equilibrio fiscal, ahora primario, por cierto, en estos meses. Entonces, naturalmente eso deja a las provincias en una situación de vulnerabilidad muy seria, en donde lo primero que deben hacer aquellos que tienen responsabilidad de gobierno es cómo logran que esta reducción importante en términos de partida, porque no son solamente, digamos, es cierto, transferencias discrecionales, pero el tema de obra pública y el tema de menor actividad económica generan mayor presión en provincias que tienen menor capacidad de financiamiento. El resultado, obligan a que los gobiernos provinciales se retraigan hacia adentro a ver de qué manera pueden lograr que el impacto de la crisis que vive la gente sea lo menos fuerte posible. Eso obliga a los gobernadores, por más convicciones firmes que tengan, a retraerse en tratar de arreglar los problemas de gestión de sus provincias, teniendo dirigentes como el caso de Yarlora, que para mí es uno de los dirigentes de mayor futuro en la Argentina, que lo primero que tienen que hacer es cuidar su presente, y su presente es gobernar lo mejor posible su provincia. Ese futuro de Yarlora que auguras, Juan Manuel, ¿lo ves dentro de esa calle del medio que alguna vez integraron con Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto, otrora también Sergio Massa, o por fuera de otra estructura? Yo lo veo definitivamente ahí, y la verdad es que creo que hoy se va a reconfigurar la política argentina de una manera realmente pero muy importante. ¿Por qué? Porque los parámetros referenciales ya son otros. O sea, hemos participado juntos de ese espacio durante mucho tiempo. Es cierto que hoy la irrupción de Milei, que ha cambiado el mapa político argentino, es como tallar y dar de nuevo. Entonces, claramente hoy me parece que la demanda que va a surgir posterior a esto va a ser de gobiernos que puedan ser realmente profesionales en la gestión pública, que puedan trabajar sobre consensos, sobre acuerdos, y creo que ahí los perfiles de dirigentes como el de Martín y otros, naturalmente va a caminar mucho mejor, estoy convencido de eso. Ya te voy a preguntar, Juan Manuel, sobre qué va a ser esto del Pacto de Güemes, pero no quiero dejar de interrogarte sobre el Congreso y esta modificación en la fórmula jubilatoria que ya Milei dijo de cajón que la va a vetar. Mira, lo que yo he visto, quiero ser brutalmente honesto, no leí artículo por artículo, pero que yo lo he visto como idea general de la ley, es que es bastante parecida, si no es la misma, que la fórmula de actualización jubilatoria que estableció por decreto el presidente de la Nación. El tema es que, obviamente, no debe quedar el Poder Ejecutivo, no debe tener voluntad de quedar atado a una ley que no dependa de su voluntad. Pero creo que la Argentina lo que necesita es ir ganando en previsibilidad. Entonces, si estamos hablando que en términos de impacto fiscal es bastante parecido a la forma de actualización que está planteando el Poder Ejecutivo, y esto se plantea por ley, esto es con mayor autonomía para los jubilados y en términos de toma de decisiones y con mayor división de poderes, me parece que es un dato positivo. El problema, ¿cuál es? Nosotros no podemos tener una Argentina que esté supeditada a la buena o mala voluntad del presidente de turno. No digo por el caso de Milei, el de Milei, de Fernández, de Macri, de Cristina, de quien sea. Necesitamos un país con reglas de juego más estables. Y la ley sirve para eso en buena hora, pero bueno, como todo en la vida, hay que esperar que esa ley no solo se apruebe en diputados, se apruebe en el Senado y después vayamos al Ejecutivo a ver si la promulga o no, pero me parece que es como demasiado
todo muy apresurado, me parece, en términos de toma de decisiones, cuando todavía la ley no está aprobada. Urtubey, ¿nos puede explicar, ya que se cayó el Pacto de Mayo, qué sería esta propuesta del Pacto de Güemes? En la provincia de Salta, el gobernador Sáenz planteó y nos invitó, en la primera invitación fue a los exgobernadores, en el caso del exgobernador Romero, y en mi caso, somos los dos únicos exgobernadores sobrevivientes en Salta, lo cual es preocupante, digamos, pero bueno, lo cierto es que... Acá en Córdoba también tenemos un solo exgobernador. Qué bárbaro, qué notable eso, ¿no? Realmente es una cosa curiosa, ¿no? Porque en definitiva... parece, bueno, habla del insalubre, que es nuestra tarea, me parece. Pero corriéndonos de ese lugar, en la provincia de Salta, el gobernador convocó, bueno, y después, hoy se estaba reuniendo con gente del Consejo Económico Social, con gente de los gremios, con distintos sectores de la empresa, de la política y demás. ¿De qué se trata? De acordar entre todos un documento común respecto de aquellas cosas que la provincia de Salta está reclamando al gobierno nacional en términos de aquello que nos corresponde. Correr los partidos políticos, las posiciones partidarias o sectoriales de cada uno y unificar personería. Esto es como, viste, cuando aparece un caso de estafa colectiva, que hay 200 damnificados, y los 200 cada uno elige su abogado, y tienen 200 abogados, esta causa termina mal. Hay que elegir uno solo. Bueno, planteamos que sea el gobernador aquel que debe llevar la representación de los salteños respecto de eso que estamos reclamando, y de eso se trata el Pacto de Güemes, que queremos llegar al 17 de junio, que es el aniversario del fallecimiento del héroe gaucho, para que sea el gobernador de la provincia el que pueda plantearle al gobierno nacional esta demanda que estamos haciendo los salteños. ¿Cuál es la radiografía del norte de la Argentina, Juan Manuel? ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál es la realidad allí? En el norte estamos viviendo lo que significa la decisión de avanzar sobre la lógica de un Estado ausente. El nivel de desarrollo relativo que hay en todo el NOA y el NEA es inferior respecto a la zona centro de la Argentina. Entonces, acá, qué sé yo, cuando se cae un puente de acceso a un pueblo, el mercado no te construye el puente, lo tiene que construir el Estado. Entonces, la desaparición en términos de la inversión de obra pública, particularmente el caso del tema de los subsidios, energía, transporte, es brutal. Acá se está pagando un boleto colectivo de 700 pesos contra lo que se paga en la zona urbana de Buenos Aires, que son regiones, digamos, de mucho más kilometraje y que pagan menos de la mitad. O sea, me parece que el nivel de inequidad que hay es enorme. Debo ser honesto, no empezó con el gobierno actual, lleva mucho tiempo, pero ahora se está profundizando más. Entonces, si bien particularmente nuestra provincia es una provincia que está entre las 5 provincias de menor empleado público por habitante de la Argentina, o sea, es de las provincias equilibradas fiscalmente, es una tradición que tenemos nosotros hace mucho tiempo, la ausencia del Estado impacta y se nota mucho en términos de muchas cuestiones de infraestructura y demás que se han detenido. ¿Qué nombre le podemos dar a esta situación? Le voy a transmitir los números de Córdoba, que son fresquitos, pero durante el mes de mayo hicieron falta 999.000 pesos para no ser pobre y casi 600.000 para no ser indigente, es decir, no morir de inanición. ¿Con cuántos empleos que hay por debajo, muy por debajo incluso de la línea de la indigencia? Sí, ese es el problema de estas recetas que están planteando desde el gobierno. Repito, porque hay que ser honesto intelectualmente, gran parte del problema es una herencia recibida muy pesada, pero las políticas públicas, ¿qué es lo que están planteando? Si yo en un transporte de pasajeros tengo 21 asientos, cuando llego a los 21 asientos cierro la puerta y no sube más nadie, los que viajan van a ir más cómodos y seguramente van a llegar a destino más temprano. El problema es que la mayoría se va a quedar afuera y no va a poder viajar. Eso es lo que está pasando en la Argentina, en donde las políticas públicas pueden llevar a buen puerto la macroeconomía a costa de crecer en términos de pobreza, de crecer en términos de indigencia, y ese es el problema cuando
sin registro humano, se apela a resolver las cuestiones desde una planilla Excel. Entonces dice, bájame la columna M, y si en la columna M había remedios oncológicos, alimentos y leche para los chicos, no importa, porque era la columna que no se pudo bancar. Bueno, ese es el problema de estas políticas. Por eso digo, la Argentina venía a los banquinazos por la izquierda, pegó un volantazo y se fue a los banquinazos por la derecha. ¿Por qué no vamos por el pavimento, que es más sencillo? Por la calle del medio, Urtubey. Totalmente. Juan Manuel, en el año que viene ya, si anulan las PASO, bueno, en octubre habrá elecciones y si no será en agosto, ¿vas a ser candidato a senador por Salta o a diputado? Recordemos que renuevan los 3 senadores de la provincia de Salta y también la mitad de los diputados nacionales. Mira, no tengo voluntad de ser candidato. Yo estoy trabajando esencialmente en la construcción de un espacio que permita que la Argentina encuentre esto que venimos hablando hace tanto tiempo, que es un camino razonable, sustentable, en donde pueda haber un acuerdo político en serio. Si queremos hacer algo grande y sustentable y empezamos por candidaturas, estamos complicados porque en definitiva lo que hacemos es, terminamos achicando todo al tamaño de un espacio político. Y en lo personal, ya estrictamente personal, digo, si no podemos construir un proyecto colectivo que nos saque de este lugar, no encuentro ningún incentivo para meterme en la picadora de carne, que es entrar a la función pública a no resolver los problemas de la gente. O sea, voy a reformular la pregunta, proyecto. Juan Manuel, porque yo necesito un título. Si ese espacio que se construye determina que Juan Manuel Urtubey tiene que ser candidato a senador de la Nación para ir a aportar la voz de Salta, trabajar para la gente en pos de una Argentina mejor, ¿Urtubey acepta o no? Yo te digo hoy que no, pero como esto es dinámico, me parece que hay que trabajar en el tiempo, porque soy consciente que de esto no se trata solamente de cuestiones individuales, sino es algo colectivo. Pero en lo estrictamente personal debo ser honesto. No es algo que esté en mi voluntad personal, porque creo que la Argentina necesita otra cosa. Digamos, hoy la institucionalidad política es mucho más un demérito que una virtud. O sea, hace unos años ocupar un lugar, yo he sido 3 veces gobernador, 2 veces diputado nacional, fui diputado provincial, tuve un montón de cargos, pero digo, sinceramente, si yo puedo evitar tenerlo hoy, lo hago, porque creo que se puede hacer política desde otro lugar. ¿Y con quién se ve Urtubey dentro de ese espacio? Schiaretti, Pichetto, ¿quién más podría incorporarse a ese espacio que usted dice amplio? Yo no, digamos, primero, no niego mi condición de peronista, yo soy peronista y creo que hay que reconstruir un peronismo que sea peronismo de verdad, que no sea la expresión casi vecinal que se ha convertido el kirchnerismo en algo del conurbano de Buenos Aires, sino una expresión política abierta, plural, y ese peronismo tiene que ser la puerta abierta para que podamos generar un acuerdo sólido con el radicalismo, con expresiones, por ejemplo, que han militado en el PRO hasta hace poco, pero que hoy no se sienten parte en esta lógica de integrarse a la Libertad Avanza. Yo creo que se puede generar un espacio gigante si es que somos capaces de administrar los egos, esa cosa de posiciones personales de cada uno. Si logramos hacerlo, creo que la Argentina puede encontrar una alternativa súper competitiva. Debo asumir y admitir que hasta ahora no lo hemos logrado. Espero que la crisis que vivamos sea un llamado de atención que nos permita hacerlo. ¿Hay límites en ese espacio o hay que ser peronistas? Digo, ¿se podrían incorporar a actores, digamos, trotskistas como Grabois, marxistas como Axel Kicillof, o hay que ser peronista para integrarlo? Mira, repito, para mí, yo hablaba de mi condición de peronista porque lo soy y no lo niego, pero de ahí en adelante creo que hay que hacer algo mucho más grande que el peronismo, porque no alcanza el peronismo, ¿no? O sea, y mucho más el peronismo que hemos tenido últimamente, que ha sido un desastre. Ahora bien, seguramente mucha de esa gente no se va a sentir cómoda con nosotros, porque nosotros estamos planteando un modelo de sociedad en donde para mí mis límites tienen que ver con lo conceptual, con lo ético y con un modelo de sociedad más que con las personas, porque cuando empezamos con nombres propios la complicamos, porque en definitiva
ya estamos, yo por lo menos estoy cansado en la política argentina, en donde alguien llega en nombre de un partido, de una ideología, y después termina en nombre de otra. Entonces, me quiero correr de nombres propios. Quiero hablar de ideas y de conceptos. Aquellos que estén de acuerdo en eso que estamos hablando nosotros, en buena hora que trabajemos juntos. Seguramente los nombres que vos me nombrás no creo que estén muy cómodos con nosotros. Pero bueno, quieren incorporarse a lo que queda del peronismo, si se le puede llamar de alguna manera, ¿no? Porque bueno, el partido ha dejado de tener esa ideología y ese funcionamiento que tenía antes. Sí, hace tiempo que el Partido Justicialista ha dejado de ser peronismo. Y el gran desafío es construirlo eso a futuro. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, gobernador, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Esperamos que cuando venga a nuestra provincia asista aquí a nuestros estudios para entrevistarlo en persona. Encantado y muchísimas gracias por esta oportunidad y que tengan una muy buena semana. Muchísimas gracias a vos, Juan Manuel.